Muy buenas noches tengan todos ustedes a nuestro webinario del día de hoy. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y todo el equipo técnico de AFP Popular y de IDEOX que nos acompañan, sean muy cordialmente bienvenidos. En el día de hoy tenemos a nuestra Camila Hasbún. Camila, a pesar de su corta edad, o de su carita de baby face, es una persona que ya es docente inclusive en la universidad. Ella es psicóloga clínica, máster en neurociencias aplicadas a la educación, especialista en evaluación vocacional, psicodiagnóstico en el área clínica, además de speaker en neurociencia y docente universitario, como le dije hace un rato. Ella es fundadora de Neurospace RD, una plataforma de neurociencia que ayuda a la educación y al bienestar del mundo. De la mano de AFP Popular, hoy nos va a hablar sobre cómo gestionar el estrés, pero para potenciar nuestro desempeño laboral. Todos sabemos que los niveles de estrés, cuando están desregulados, produce un impacto negativo en nuestra biología. Y por eso debemos entrenarnos en identificar cuándo ese nivel de estrés pasa de ser saludable a ser tóxico y producir lo que se llama un burnout y que por lo tanto baja nuestro desempeño, que es lo bueno. Lo bueno es que ya hay técnicas que nos ayudan a combatir y podemos estar alerta para cuando nos vamos sintiendo que estamos cayendo, poder retomarlo. Entonces, hoy, de la mano de AFP Popular, queremos que ustedes aprendan a manejar ese estrés desregulado para hacernos funcionales. Y cuando hablo de ustedes, me incluyo a todo nuestro equipo, porque es algo que ya es globalizado y más después de que tuvimos esa situación mundial de salud. Así que yo espero y todo el equipo espera que ustedes puedan aprovechar esta conferencia del día de hoy, este webinario, que saquen pues cosas que puedan aplicar en su día a día, como porque para eso asistimos, y que realmente disfruten esta noche, que ya estamos llegando a nuestros finales de webinarios. Así que recuerden entrar a las redes sociales en AFP Popular y el Club de Vida, donde pueden obtener fabulosos descuentos, y ahora tenemos una sorpresa para en la Navidad. También recuerden que no han finalizado las rifas de los televisores, o sea, recuerden vincularse para que puedan participar y ser uno de los agraciados. Sin más para recordarles en el día de hoy, y sé que están ansiosos por recibir a nuestra panelista, los dejo con Camila. Camila, el escenario es todo tuyo y sé que van a disfrutar muchísimo contigo. Gracias a todos de nuevo. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Para mí un placer realmente volver a estar aquí con cada uno de ustedes. Disfruto mucho compartir de las cosas que yo misma aprendo y he podido aplicar en mi vida personal y bueno, todavía estamos aplicando. Así que no crea que porque yo vengo a hablarles del estrés, yo soy una persona que me gradué de la gestión del estrés, sino que realmente a través de todo el conocimiento que he adquirido, sobre todo en la parte cognitiva, soy más consciente de cómo esto me afecta y pues puedo ayudar a otros también con estos mismos temas. Comúnmente cuando hablamos, oímos la palabra estrés, lo relacionamos con nosotros, nos relacionamos muy fácil con ella. Tal vez por eso entraron a este webinario, porque les llamó la atención esa palabra. Y esto es normal en esta época de hiperconexión e hiperproductividad
que tenemos, sobre todo después del evento de la pandemia. Podemos decir que el estrés se ha potenciado y realmente muchos de nosotros nos relacionamos con haberlo experimentado de forma desregulada, tal vez en algún momento de nuestra vida. Entonces, esta palabra generalmente la vemos como un enemigo, ¿cierto? Pero hoy yo te quiero dar herramientas para convertirla en tu compañero. Porque el estrés correctamente gestionado y en su justo lugar definitivamente puede potenciar tus resultados en tu desempeño laboral sin morir en el intento. Entonces, te reto a salir de cualquier tipo de personaje pasivo y de simple escucha que con la posición que hayas entrado a este webinario, para que te puedas realmente llenar de herramientas y poner en práctica decisiones y asumir ciertas responsabilidades para tu propio bienestar y salvarte. Salvarte de un estilo de vida tóxico para tu mente, tu cuerpo y pues también todo el que te rodea, que sale afectado de nuestra mala gestión del estrés. Así que pensando sobre este tema, yo recordé uno de los eventos más históricos, tristes y sorpresivos que alguna vez ocurrieron en nuestra ciudad, Santo Domingo. Y aquí tal vez hay muchas personas de Santo Domingo, hay muchas que no lo son, pero quienes son de Santo Domingo podrán recordar conmigo el viernes 4 de noviembre del 2022 a las 5:30 de la tarde que me cogió a mí personalmente en pleno tránsito. Si usted estaba en su casa, tal vez no lo recuerda como las personas que estaban en la calle, pero yo les quiero contar un poquito mi experiencia sobre ese día y tal vez ustedes puedan relacionar con la mía. Todo el que vive en Santo Domingo sabe que este fue un día terrible. ¿Por qué? Comenzó con una lluvia, como llueve cada tarde en la ciudad. La lluvia no es nada que nos sorprenda, nada fuera de lo común. Pero empezó a ponerse más fuerte y más fuerte y comenzó a avisarnos. Pero no le hicimos mucho caso. Por lo menos yo no le hice mucho caso. Y seguimos nuestro camino hacia donde íbamos. Total, era viernes. Pronto iba a parar, decíamos. Y seguimos y comenzamos a ver carros quedados, calles inundadas. Y bueno, por lo menos a mí me pasó por la mente, bueno, ¿será que ese carro era bajito? Nada, se inundó, sigo mi día, sigo mis planes hacia donde yo voy. Cuando yo comencé a recibir, a estar en pleno desastre y a recibir cientos de mensajes y de fotos de lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo mientras yo estaba sentada en mi carro, fue que yo comencé a entender la seriedad del momento en el que yo estaba viviendo. O sea, tuvieron que inundarme el WhatsApp de una realidad que iba a arruinar mis planes del viernes. Y definitivamente me di cuenta que fue algo que se salió del control. Fue algo que empezó de forma prácticamente silente y sin aviso, pero tuvo que llegar a este punto para yo tomar una reacción y decir, tengo que volver a mi casa. Y me hizo pensar realmente que hay cosas en nuestra vida, hay emociones en nuestra vida que nos llegan al tope, Pero es solo cuando nos desbordamos que nos damos cuenta cómo estábamos andando. Y entonces ahí en el desborde empezamos a tomar decisiones. Y el estrés definitivamente aplica para este ejemplo de esta lluvia tan particular que vivimos aquel día. ¿Por qué? Porque el estrés es silente, es engañoso, es progresivo, avisa, pero generalmente hacemos caso omiso a él. Y empieza como una lluvia que va arreciando, pero desestimamos lo que pudiera llegar a ser. Total, siempre llueve, paréntesis, total, todo el mundo siempre ha sentido estrés. La verdad es que es un sentimiento muy normal, es una sensación muy normal, por lo tanto desestimamos lo importante y lo rápido que puede llegar a escalar. Hasta que pronto nos rebosa y nos quedamos sin capacidad de acción. Y de este flujo es que vamos a hablar el día de hoy. Herramientas para pararlo a tiempo y usarlo para nuestro beneficio, porque el estrés
es un muy buen compañero si sabemos utilizarlo. Así que para hablar de estrés, necesitamos saber de dónde viene, qué lo regula, cómo se regula y qué tiene esto que ver conmigo y con mis actitudes o mis conductas. Nuestro sistema emocional es regulado por muchas estructuras y muchos sistemas. Y uno de ellos es este eje que se llama HPA por sus siglas en las estructuras cerebrales que se utiliza. Y al eje HPA es lo que se le llama nuestro generador y regulador del estrés. Generalmente, cuando el cerebro percibe algún tipo de alerta, ciertas estructuras regidas por el sistema nervioso autonómico, a través de un proceso bastante complejo que no vamos a entrar ahora, comienzan a segregar lo que se le llaman las hormonas de glucocorticoides. Entre las más comunes de ellas, el cortisol. Inmediatamente hay un peligro, desde un pensamiento tóxico de soy un inútil, hasta un terremoto que podamos experimentar, comienza a segregarse cantidades de cortisol. Entonces, cuando se le alerta el sistema y este cortisol comienza a subir, naturalmente el mismo sistema perfectamente diseñado ve que el estresor no continúa y lleva al cuerpo a un punto homeostático o de equilibrio. O sea, básicamente el estrés funciona en ciclos de tensión y de liberación. Así que cuando los estresores cesan, para que el mismo cuerpo no tenga que ser afectado por el cortisol, que se supone que lo estaba ayudando para correr de aquel peligro o para actuar ante aquel peligro, entonces hay un mecanismo de reversa. Esto es lo normal, esto es lo común. Peligro, secreción de cortisol, recoger el cortisol para volver a un punto natural. Y ese flujo y esa secreción de cortisol realmente es muy beneficiosa para el cuerpo. Pero aquí es que viene la parte complicada. Y es que llegan momentos en nuestra vida donde estas hormonas se mantienen en un estado constante en términos de cantidad y de frecuencia. Entonces, si el factor estresor, en este caso pudiéramos, como estamos hablando de la parte laboral, pudiéramos poner la parte laboral, si este factor estresante se vuelve incesante, entonces el cortisol se descontrola y se vuelve altamente tóxico para tu cerebro. ¿Por qué? Porque hay tantas cantidades en el cerebro que el mismo cerebro es como si el mismo sistema se fundiera por un tiempo de, bueno, se desbordó demasiado, no puedo volver a meter el agua en la cubeta, por así ponerlo. Entonces, el mismo cuerpo se queda sin herramientas para llevar al cuerpo a un punto de homeostasis o de equilibrio. Y esto ocurre cuando los estresores se mantienen en un momento bastante alto. Y aquí es cuando el estrés está desregulado. Aquí es cuando el cortisol afecta nuestra memoria, nuestro aprendizaje, nuestro estado de ánimo, nuestra relación con los demás. Y este es el lugar que se llega muy fácil y de forma que tal vez a veces no nos damos cuenta, pero este es el lugar que queremos evitar llegar. Y a esto es que se le llama, entre muchas otras cosas de las que se puede llamar una regulación del estrés, también se le puede llamar, en términos laborales, el burnout o el síndrome de quemarse en el trabajo. Esto es lo que está pasando en el cerebro. Un cuerpo lleno de cortisol, cuyo cuerpo ya no puede regularlo por debido a la cantidad y le va a tomar más tiempo poder hacerlo. Lo podemos ver entonces como una línea de continuo. Existe una alerta, existe una secreción natural de glucocorticoides que nos puede llevar a dos caminos. Uno es el camino sano y beneficioso, que es la homeostasis o el equilibrio, o dos nos puede llevar a lo que se le llama, en el término científico, carga alostática, que es esa imagen que vimos anteriormente cuando el estrés se desregula en nuestro cuerpo. Y también se le puede llamar, cuando está relacionado con la carga laboral, pues el síndrome de burnout. Entonces, entendiendo de dónde viene el estrés,
cómo se segrega y qué es lo que nos hace actuar o sentir de la forma que nos sentimos, vamos a hablar un poquito de la relación entre el estrés y el rendimiento. Hay una ley que propusieron dos psicólogos en el 1908, Robert Jerks y John Dilligan Dodson, que hablan de cómo el estrés puede afectar la productividad laboral o la productividad en todas las áreas, pero nos vamos específicamente a la parte laboral. Y lo que ellos descubrieron observando ratones era que con descargas eléctricas leves hacia el eje HPA, o sea, secreción de glucocorticoides, ellos podían motivar a las ratas a completar un laberinto de una forma excelente. Pero cuando ellos usaban más descargas eléctricas de la que el cuerpo de la rata, del cerebro de la rata podía tolerar, se volvían demasiado fuertes, las ratas corrían en direcciones aleatorias para escapar. O sea, se volvían locas y no completaban nada de lo que tenían enfrente. Y sin saberlo, estos psicólogos estaban rastreando los impactos del eje HPA, el eje que regula el estrés, en el rendimiento. Nivel óptimo, productividad. Nivel óptimo, buen desempeño. Desregulación del nivel óptimo, mal desempeño. Y ellos propusieron este diagrama, que eso es lo que vamos a explicar ahora, parte por parte. Tenemos en el eje Y lo que se le llama performance o desempeño, y en el eje X tenemos el nivel de estrés. Vamos a ver la asociación que hay entre los niveles de estrés y el ciclo o la cantidad de desempeño. Y si nos vamos a la parte izquierda, vamos a ver que lo primero que tenemos aquí es un desempeño bajo debido a un bajo nivel de estrés. Y ustedes dirán, bueno, para acá, mira, ¿no se supone que lo que yo quiero es un bajo nivel de estrés? Sí y no. ¿Por qué? Porque lo que propone esta ley, lo que ellos observaron en su experimento, es que el aburrimiento y la desconexión desencadenan muy pocas hormonas del estrés. Y entonces el rendimiento se retrasa. Este es el lugar de una zona segura, donde no hay retos, donde solo nos sentimos alertas y comprometidos con el trabajo, pero estamos poco conectados. Es como cuando te dicen, tienes que salir de la zona de confort. Bueno, esta es la zona de confort. Este es el lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos tranquilos, donde no estamos bregando demasiado con nuestro cerebro, donde, como decía el buen dominicano, estamos bastante chilling y le estamos llevando suave. ¿Qué sucede? Nuestro rendimiento, cuando estamos en ese nivel, nuestro cerebro no está segregando ninguna cantidad de estrés porque está totalmente desconectado y aburrido. Entonces, nuestro desempeño, no nos sentimos motivados. No hay algo que nos impulse a trabajar o a sentirnos que realmente podemos dar algo más de nosotros, porque estamos en la zona de la conformidad. Y este no es un lugar para estar en términos de desempeño laboral. Entonces, no quiere decir o no se relaciona con que no hay estrés, todo está bien. No hay estrés, realmente tenemos un bajo desempeño. Entonces, si ustedes se fijan, vamos yendo hacia la derecha. A medida que nos sentimos más motivados, más comprometidos a través de retos que sean manejables, nos lleva a un lugar de lo que se le llama el buen estrés, donde nos lleva a una zona óptima, en el lugar donde ustedes ven el desempeño está en su pico. La zona óptima es un lugar de crecimiento, de aprendizaje, de fallas, de errores. Es el lugar donde estamos cansados, pero nos sentimos bien. Estamos motivados. Podemos ver una retribución inmediata de nuestro esfuerzo. Estamos animados a ver resultados. Estamos viendo cómo estamos realmente evolucionando y progresando, porque las cosas están difíciles, pero están manejables. Las cosas se están difíciles, pero es para mi crecimiento. Me animo, me motivo y puedo trabajar en el mejor y en el más óptimo nivel de desempeño.
Y aquí el nivel de estrés, si ustedes se fijan, está en un nivel moderado, en el lugar exacto en donde puede producir buenos resultados. Las hormonas del estrés, segregadas y vueltas a la normalidad, realmente tienen excelentes beneficios para nuestra atención, para nuestra motivación, para nuestro ritmo cardíaco, para nuestra circulación. O sea, ese es el lugar donde queremos realmente estar. Si estás demasiado aburrido, no estás en un buen lugar. Ahora, si te sientes retado, si te sientes motivado, animado, si hay retos en tu entorno laboral, definitivamente estás en ese lugar donde quisiéramos mantenernos. Este es un estado donde deberíamos de mantenernos. Es el justo punto de tensión entre el reto y la fatiga. Reto, fatiga, lugar óptimo. Y aquí es que viene la línea fina. ¿Por qué? Porque comenzamos a fatigarnos. Comenzamos a fatigarnos y a sentir esa sensación de estar exhaustos. Y me detengo aquí, porque estas son las emociones claves, las sensaciones de alerta que deben alertarnos, valga la redundancia, que nos indican que no podemos seguir agregándole a el reto, a la fatiga o a la intensidad con la que estamos llevando. No, este es el punto de retorno. Hay una diferencia entre sentirse cansado y sentirse fatigado. Cuando yo estoy fatigado, cuando yo estoy llegando a un punto de nivel como que ya las cosas como que me van pesando demasiado, eso es una alerta de que tengo que volver al punto óptimo del estrés, porque el estrés ya está acelerando su camino hacia los lugares donde no queremos llegar. Entonces seguimos más a la izquierda y vamos a ver que a medida que los desafíos se vuelven demasiado grandes, nos abrumamos. Fíjense cómo comienza a bajar el desempeño. Entramos en esta zona de agotamiento, donde los niveles de hormona de estrés ya aumentan demasiado y el rendimiento empieza a bajar. Pasamos de una sensación de agotamiento, ansiedad, pánico, hasta que llegamos a lo que se le llama el burnout, un breakdown emocional. Y esto no ocurre de un día para otro. Esto es algo que va de forma paulatina, que nos va agregando estrés, labores que nos van agregando estrés, situaciones, conflictos en el trabajo, desconocimiento o falta de reconocimiento de nuestros jefes, temas en la parte laboral que nos agobian. Y seguimos como que le vamos agregando piedritas a una balanza. Y sin darnos cuenta muchas veces, si no estamos conscientes de nuestras sensaciones, podemos llegar a este punto donde nos bajamos tan profundo que decimos, wow, ¿cómo llegué aquí? Pero si nos detenemos, nos vamos a dar cuenta que pasamos muchas señales por alto para llevar a ese punto. Y pensamos en el gimnasio. Yo no sé si aquí hay personas que hacen pesas. A mí me gusta mucho ir al gimnasio a hacer pesas. Y todas las personas que conocen o tienen algún tipo de conocimiento en el área de rendimiento físico sabrán que si nosotros levantamos muy poco peso, no vamos a conseguir ningún tipo de resultado. Hay gente que va al gimnasio, agarra una cosita de 2 libras y comienza y dice que fue al gimnasio. Usted no hizo nada, usted fue a perder su tiempo en el gimnasio. ¿Por qué? Porque su músculo no se tensó, no hubo nada retador. Y este es el lugar donde no hay hormonas del estrés. Ahora sabemos que tenemos que llegar a un peso de repetición donde podamos hacer repeticiones de una forma en la que nos cueste llegar a la última repetición, pero sea manejable, o sea, logremos realmente llegar. Pero si aumentamos demasiado el peso, entonces, y no llegamos ni a la mitad de las repeticiones, entonces tampoco desempeñamos el lugar o hacemos lo óptimo. El lugar óptimo es en el que nos cuesta, en el que nos molesta y con esfuerzo podemos llegar. Y esto es lo que trae resultados. Demasiado peso atrofia el músculo. Poco peso no ocasiona resultados. Una vez encontramos ese peso, que de hecho va aumentando a medida que somos más resistentes, al salir del gimnasio, si nosotros no descansamos, no tal vez el mismo día, pero tal vez el próximo día, o simplemente
tenemos rutinas los 7 días a la semana y no ejercitamos adecuadamente el descanso, pues ustedes también habrán escuchado que no logramos resultados, no importa qué tanto nos matemos en el gimnasio. Si no hay descanso, no hay resultados. Entonces, la clave para los ejercicios de fuerza es balancear la cantidad de estrés con la cantidad adecuada de descanso. Aquí es que viene la clave y la fórmula y el punto de retorno. Entonces, estrés más descanso adecuado es lo que produce el crecimiento, la productividad, el bienestar y la capacidad de un buen rendimiento. A veces las personas no se dan cuenta cuando van de un lugar a otro. Se puede estar en esta zona de angustia incluso y no necesariamente llegar al burnout. Pero si avanzamos a pesar de todas las señales emocionales que el cuerpo nos está dando y que queremos silenciar porque eso es lo que hay y no tenemos opción, como la lluvia que nos iba a arruinar los planes aquel viernes, nos los arruinó de hecho. Entonces llegamos a este lugar tan oscuro que es lo que se le llama el síndrome de burnout, que no está en los manuales diagnósticos, pero se conoce como una serie de síntomas que se relacionan por un estrés prolongado en el trabajo. Les hago una pequeña anécdota. Yo hace unos meses conocí a una paciente que había llegado a un proceso depresivo muy profundo, muy profundo. O sea, estaba en un hoyo negro importante. Y todas las razones que me daba para tratar de explicar cómo había llegado ahí no tenían nada de sentido y eran muy poco racionales. O sea, no había argumentos realmente que sustentaran su estado tan profundo de depresión. Y cuando se detuvo por un momento, me dijo, yo creo que fue el burnout que me llevó o me trajo a este lugar. Y cuando se detuvo a reflexionar, esa persona tenía meses que no paraba. Su agenda siempre estaba llena. Iba de un lugar a otro apagando fuegos y fuegos. Y en el rush de la adrenalina, omitió todas las señales que su cuerpo le estaba dando. Y sin darse cuenta, después de varios meses, llegó a este estado. Y mucho tenía que ver con la gran fatiga, lo exhausta, la ansiedad, que poco a poco el mismo estrés la fue llevando a este lugar. Y nosotros podemos evitar llegar a este punto de quiebre. Entonces, hablemos un poco del burnout, síndrome de quemarse en el trabajo. ¿Y cómo se relaciona esto con este nivel de rendimiento? Acuérdense que nos encontramos en la parte final de este diagrama, donde el estrés ya llega a un punto de descontrol y nuestro cuerpo le está costando llevarlo al punto de equilibrio o de homeostasis. Entonces, el burnout se conoce como la respuesta prolongada de estrés en el trabajo. Cuando el trabajo, paulatinamente, a través de semanas, meses, comienza a estresarnos, comienza a causarnos emociones no deseadas y comenzamos a sentirnos mal e insistimos en ese mismo proceso y el estrés se mantiene arriba. El mismo cuerpo no puede bajarlo. Y el burnout, según estos autores, pudieron determinar que está relacionado con 3 sensaciones. Agotamiento, sensación de desapego del trabajo, o sea, no me siento conectado, y sentimiento de ineficacia y falta de logros. Esas son 3 columnas que nos pueden ayudar a distinguir si estamos en riesgo o ya estamos en este estado de burnout laboral. El burnout, lo que le sigue al burnout, son lo que le llamamos los trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión. Este estado de burnout nos empuja a estados más estacionarios. Aquí hay una diferencia clara que tenemos que hacer, una distinción. Y es entre el estrés y lo que es la ansiedad o la depresión. El estrés es, como ya vimos, es una reacción del cuerpo a una amenaza. O sea, es algo instintivo, es algo que adopta un estado de defensa, desaparece inmediatamente, la situación se resuelve.
Pero la ansiedad o los estados depresivos es una reacción del cuerpo al estrés. Cuando nuestro cuerpo ve toda esta cantidad y como que dice, ok, no puedo, y entra en estos estados emocionales que son más estacionarios y tienen una vinculación más directa con nuestra mente, cambian nuestra biología cerebral. Ese sentimiento persistente, sobre todo la ansiedad, de aprensión, temor, nerviosismo, preocupación, este estado emocional más pesado y más adverso. Y muchas veces es el burnout que nos lleva, no siempre, pero a veces el burnout nos puede llevar a estos lugares si no nos detenemos a retornar al punto óptimo. Entonces, la ansiedad elevada genera estrés, y aquí viene el ciclo, pero a su vez, el estrés es una de las fuentes más comunes de la ansiedad. Entonces, inmediatamente llega este proceso ansioso, vuelve más, vuelve peor, pudiéramos decir, toda la parte del burnout y toda la sensación del burnout. Entonces, yo quiero que nos evaluemos, nos autoevaluemos por un minuto. Vamos a detener lo que estamos haciendo y vamos a distinguir si en algún momento hemos llegado a este punto, si en este momento estoy en este punto o estoy camino a este punto. Con varios enunciados que yo les voy a plantear, que están relacionados con los 3 puntos que vimos: agotamiento, desconexión y sentido de ineficacia. Yo quiero que ustedes ahí en su mente respondan estas preguntas. Me siento emocionalmente cansado de mi trabajo. Me siento cansado desde el momento que me levanto y pienso en el día laboral. Me siento incapaz de lidiar con las personas y los problemas fácilmente en mi trabajo. Me siento irritable y siendo duro con mis colaboradores. Siento poca conexión emocional con ellos. Siento que trabajo demasiado duro. Estar en contacto directo con las personas en mi trabajo me estresa mucho. Me siento poco relajado y en un estado constante de fatiga. Me siento poco estimulado y animado con mis quehaceres laborales. Estoy teniendo problemas para concentrarme y mantenerme motivado en mi trabajo. Constantemente me siento frustrado en mi trabajo. Y este es un filtro para nosotros, pero también es un filtro para que podamos observar nuestros colaboradores. Tal vez usted tiene un colaborador alrededor suyo que usted no sabe qué es lo que tiene, pero ya se está descontrolando en términos de sus emociones, le habla mal a todo el mundo, se siente inconforme con todo, se queja, siempre está cansado. Tal vez usted puede ayudar a ese colaborador y decirle, mira, yo creo que llegó el estrés a un punto donde tu cuerpo tal vez no lo puede controlar. Nuestros propios jefes incluso, o nosotros mismos. Entonces este filtro puede ayudarnos a distinguir si estamos en riesgo, si estamos ahí y si los demás también pudieran estar. Y no sé cómo les fue con estas preguntas. No sé si habrá entre estos 311 participantes personas
que están en el síndrome de burnout laboral, con algunas que están en riesgo o van caminando hacia allá. No lo sé, espero que no, pero es importante detenernos a reflexionar en estos hechos, porque nosotros solamente podemos cambiar de lo que somos conscientes. Entonces, si hacemos caso omiso a esto y decimos eso le pasa a todo el mundo, vamos a llegar a un punto donde va a ser siempre más difícil retornar. ¿A qué costo estamos desregulados? ¿Cuál es el costo que tiene llegar a estos niveles de fatiga? ¿Cómo se relaciona esto con mi cuerpo y cuáles son las consecuencias? Estoy en este lugar o estoy caminando a este lugar. ¿Cuál es el costo? Se ha podido establecer que un 90%, hasta un 90% de las enfermedades, incluidas las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, tienen muchísimo que ver con el estrés desregulado. Es imposible determinarlo, pero hay una asociación entre personas más estresadas y síntomas cancerígenos. Y sobre todo también de infartos y enfermedades cardíacas. Entonces, esto es parte del costo que vamos a pagar si no nos detenemos. A las mujeres, sobre todo, que se inyectan mucho Botox y que están muy preocupadas por envejecer, que generalmente son también las que están más estresadas. Hay un incremento en el estado de inflamación por la desregulación del estrés. Y este estado constante de inflamación lleva a un envejecimiento más rápido. Se han podido determinar que hay genes que se ven afectados por el cortisol cuando está desregulado, que causa también este declive en la longevidad. A las mujeres y a los hombres que les gusta estar flacos y perder grasa abdominal, estamos a dieta y hacemos ejercicio, pero el estrés que estamos llevando aumenta también nuestra grasa abdominal y aumenta la resistencia a la insulina. Podemos querer estar haciendo muchos cambios positivos en nuestra vida, pero seguimos en este estado constante de estrés y ansiedad que destruye todas las cosas buenas y buenas decisiones para nuestro bien que estamos llevando. Entonces, todo lo que nosotros decidimos, todas las experiencias de vida que nosotros tenemos se reflejan en nuestra biología. Y el estrés es una decisión importante de la que tenemos que tomar, porque nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestro cuerpo nos avisa que es lo grande. Nuestro cuerpo no se silencia ante la amenaza del estrés. Las señales de advertencia deben de aceptarse, deben procesarse y no suprimirse, como solemos hacer, porque son mensajeros y necesitamos encontrar el mensaje. ¿Cómo nuestro cuerpo nos avisa? Y tal vez alguno de ustedes ya les esté avisando. En la parte efectiva, nos avisa con frustración, nos sentimos más frustrados, más preocupados, más desesperanzados, más nerviosos, con mayor malestar, con mayor angustia, con mayores pensamientos incómodos y perturbadores. O sea, emocionalmente no nos sentimos bien y esos son avisos. Físicamente, también. Palpitaciones, síntomas gastrointestinales, mayores dolores de cabeza, lapsus mentales, olvidos, incapacidad para concentrarme, sudoración. Ese dolor de estómago que usted tiene, que no se le quita y que no hay ninguna razón por la cual usted deba tener ese dolor de estómago, porque usted no tiene úlcera, usted no tiene algo en el estómago que le esté causando ese dolor como tal. Muy probablemente sea causado por el estrés. O esas jaquecas que no se le quitan. Y va al neurólogo y el neurólogo dice, no, usted no tiene nada.
Porque el estrés no lo podemos medir. Bueno, si le toman una muestra de cortisol, tal vez lo pueda ver. Pero nosotros nunca asociamos nuestros síntomas físicos al estrés. Y muchos de ellos tienen que ver con eso, sobre todo los gastrointestinales. Señores, si su estómago está desregulado, chequee su ansiedad. Hay una directa relación entre el cerebro y los síntomas gastrointestinales. Y la ansiedad generalmente se manifiesta por ahí. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta de que estamos estresados, pero no se nos quita un dolor de estómago. Por ahí puede haber algo. Y el cuerpo nos está avisando en ese sentido. Ahora, ¿qué nos lleva al burnout? Y esto funciona como señales de alertas y de prevención. ¿Cómo es que nosotros llegamos ahí? Y llegamos ahí sin darnos cuenta. Hay muchos factores de riesgo, culturalmente hablando y bueno, generalmente hablando, entre todos, culturalmente hablando, que nos llevan a este estado. Y el primero de ellos, sin duda, el más importante y el controlador de absolutamente todo lo demás, es tu mente. Sí. No es tu jefe, no es tu cantidad de trabajo, no son tus hijos, no es tu trabajo, ni siquiera. Eres tú. Es tu mente. Porque tenemos muchos pensamientos que son hermanitos del burnout. Y esto es un filtro importante. Si no te has detenido a ver nada, esto es importante que te detengas a ver. Esta idea, estos esquemas de pensamiento que dicen que lo que yo soy, mi identidad, depende de qué tan productivo y qué tantos resultados pueda traer a la mesa. Si no hay resultados, si no hay productividad, pues no soy nadie. Y basar nuestra identidad en algo tan poco certero y tan relativo es bastante peligroso. Yo puedo solo y puedo con todo. No tengo tiempo para el descanso. Hay mucho por hacer. Todo es posible si me organizo. Esta yo la decía mucho hasta que me di cuenta que realmente no todo es posible, aun cuando me organizo. Porque entonces, si algo no me sale, fue culpa mía, que no me organicé bien. Entonces eso es peligroso. No puedo decepcionar a otros. No puedo delegar porque no lo harán bien. Si los demás pueden, yo puedo. Si no soy yo, ¿quién lo hará? El tiempo libre es una pérdida de tiempo. En ti están las decisiones y las prioridades que permiten o no hasta dónde llega tu carga estresora. Es en tu mente que está muchas de las razones por las cuales estás donde estás o estás caminando, te puedes potencialmente encaminarte a esos lugares. Y si piensas de esta forma, aunque sea a nivel inconsciente y que yo lo traje tal vez por primera vez, tú puedas reflexionar y decir, wow, es verdad, yo pienso así. Entonces estás en riesgo de perder tu bienestar en algún momento, posiblemente, por el descontrol del estrés debido a la parte laboral. Porque para este tipo de personas, yo, por ejemplo, los resultados es lo más importante. Y nosotros nos solemos poner de último. Entonces eso es muy importante. Debemos de estar alerta ante este tipo de cosas. Número 2, falta de cuidado de ti mismo. Es por una razón que la regla de los aviones es que primero uno tiene que ponerse la máscara de oxígeno antes que ponérsela a los demás. No importa si su hijo de 1 año esté al lado suyo, usted se la pone primero y luego se la pone a su hijo. Esa es la primera instrucción que nos dan cuando vamos a entrar en un avión. Y es por una razón biológica sencilla. No puedes
cuidar de otros, relacionarte con otros de forma efectiva si no te cuidas a ti. Si siempre te pones de último, si no valoras tus propios intereses, si no te das importancia. No es que nos pongamos primero a nosotros siempre que a los demás y que los demás no nos importen, no. Pero hay cosas, y sabemos a lo que nos referimos, que no podemos postergarnos, porque de eso depende también lo que nosotros y las cargas que llevamos. Entonces, la falta de cuidado de nosotros mismos y el desprecio hacia nosotros mismos realmente también es un factor de riesgo hacia el burnout. El multitasking. Hemos hablado del multitasking por estas vías también. El multitasking es esa idea de que yo tengo tengo la capacidad de prestar atención y hacer varias cosas al mismo tiempo. De hecho, un estudio de Active Consulting en el 2009 pudo observar que el ser humano tiene en promedio más de 24 horas en el día, porque esas 24 horas las comparte haciendo 1001 cosas más, creando un día hasta de 36 horas y bueno, por tanto terminamos tan desgastados. El multitasking va en detrimento de nuestra salud, de nuestra mente, de nuestra atención. El hacer varias cosas al mismo tiempo no es un logro, es una pérdida de productividad y es una pérdida de nuestra eficiencia también. Cuantas más tareas realizamos con la ayuda de sonidos y efectos visuales muy atractivos y que distraen de la tecnología avanzada, sobre todo por la tecnología, más se estresa y se sobrecarga nuestro cerebro y peor hacemos cada una de nuestras tareas. Si tu estilo de vida es ser multitasker, estás en riesgo del burnout laboral. También ocurre que la falta de conexión, la poca alineación con los valores de la propia empresa trae esta sensación de agotamiento. El sentir que no nos escuchan, que no se preocupan por nosotros, cuando hay una falta de reconocimiento o de recompensa, sea financiera, institucional o social, aumenta esa vulnerabilidad al agotamiento y devalúa nuestro trabajo. Cuando nos sentimos devaluados, eso también está relacionado con sentimientos de ineficacia y nos empuja el estrés. Entonces, atención, jefes, atención, cabezas de equipo. Su forma de ser y su liderazgo puede estar comprometiendo la salud mental de sus colaboradores. Y la responsabilidad de velar por ellos de forma integral, tanto de su trabajo, pero también de su bienestar. O sea, nosotros nos preocupamos por ser buenas personas y por ser amables y todo lo demás, pero hay que realmente reflexionar si con nuestras acciones, con nuestras demandas fuera de orden y con nuestro tipo de liderazgo, estamos llevando a nuestros colaboradores y empujándolos a niveles de estrés en el cual su cuerpo no pueda controlar. Entonces, esto es un punto importante de pensamiento. Ahora, ¿cómo manejo el burnout? ¿Y cómo lo prevengo? Ok, Camila, estoy en este lugar, o puedo estar encaminándome hacia allá, o definitivamente tengo muchos rasgos que me ponen en riesgo o conozco personas que están en esto. Es para todos. No importa en la línea, en el punto de la línea en donde nos encontremos. Estos son consejos que nos ayudan a todos. Y lo número uno que tenemos que aprender a hacer es poner límites sanos. Necesitamos establecer hasta dónde podemos llegar, aunque nos cueste, y que eso quede muy claro. Y nosotros mismos somos los que nos tenemos que poner a nosotros mismos límites sanos. ¿Qué son límites sanos? Hasta esta hora trabajo. Para realizar este trabajo con la excelencia que requiere, no puede ser antes de este tiempo. No toco el trabajo de vacaciones o los fines de semana.
no me llevo la computadora al cuarto. Tengo otras prioridades en el momento, pero luego que termine, lo hago de inmediato. No atiendo llamadas en mi hora de almuerzo. Límites. Si los respetamos nosotros, otros también los van a respetar. Y es más fácil aprovecharse o usar personas que no ponen límites. Y la gente no se da cuenta que está usando de más a esa gente, pero es que la persona nunca se expresa, nunca dice que no, porque siempre quiere quedar bien con todo el mundo. Y tengo esta mentalidad de que soy, qué tan productivo puedo ser, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Están confiando en mí, no puedo decir que no, se van a decepcionar, me van a votar, quiero ser lo máximo en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué costo? El mundo no se va a acabar porque respondamos más tarde de lo esperado. Productividad no es siempre estar disponibles. Lo voy a repetir. Productividad no es siempre estar disponibles. Ciertamente se puede tener flexibilidad. Yo no estoy diciendo que nos encasillemos en un cuadrado y no salgamos de ahí nunca. Hay flexibilidad. Pero debemos de pautar límites de hasta dónde queremos llegar. Me encanta esta frase de Woody Allen que dice, no conozco las claves del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Número 2, aunque ya nos pudiéramos hasta quedar en eso, pero número 2, aprende a autorregular. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que nosotros tenemos de gestionarnos a nosotros mismos. Usted puede tener todas las cualidades de liderazgo que usted quiera tener. Y si usted no sabe liderarse a usted mismo, no está en nada. Entonces, aprender a autorregularnos es un punto clave para prevenir el burnout. ¿Qué significa autorregularme? Es un reconocimiento emocional. Primero me detengo ante cualquier situación y veo cómo me siento. Esto es lo que está pasando. Estas son las sensaciones que estoy experimentando. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde eso vino? ¿Por qué estoy pensando de cierta manera? ¿Qué pensamientos me llevaron a esta emoción? En el paso de introspección, entonces voy a ver, bueno, ¿esto realmente es real? ¿Qué argumentos tengo para probar esto? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Desde cuándo estoy pensando así? Y la acción racional. Actúo de una forma no controlada por la emoción, sino con todo mi juicio claro y mi lóbulo frontal trabajando de forma íntegra. Respira antes de hablar, piensa antes de actuar, valora tus decisiones a la luz de la realidad. Esto es autorregulación. Número 3. Establece tus prioridades y tus valores. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿A qué le das más valor? ¿Qué es eso en tu vida que tú no estás dispuesto a negociar? Si tú no puedes responder estas 3 preguntas, o estás confuso, estás caminando sobre una cuerda floja. ¿Por qué? Porque si tu lista de prioridades y tus valores de vida no están claros, tus decisiones van a ser muy difusas y confusas. Entonces, lo prioritario no es lo importante o lo urgente. Lo prioritario es lo que va alineado a tus valores. Mis prioridades es lo que va alineado con mis valores de vida, con las cosas que yo no negocio, con las cosas que le doy valor. Si tu familia, por ejemplo, es lo más importante, entonces tú debes de tomar decisiones más conscientes para que el trabajo no ocupe esa prioridad familiar. O si hacer dinero es lo más importante, observa bien cuál es el estado ideal para ganar dinero sin hacerte daño a ti mismo. Pero tienes que tener clara tus prioridades y tus valores. Porque cuando tú lo tengas claro, es como marcar un paso de dirección para caminar sobre él.
entonces el estrés no nos puede mover de un lado al otro. Número 4. Establece el nivel de control que tienes sobre cierta situación. ¿Cómo así nivel de control? Bueno, estoy frente a un tapón. ¿Qué control tengo yo sobre esta situación? Y ese estrés comienza ahí, estoy en un tapón, no voy a llegar a tiempo. ¿Qué control tiene usted sobre esa situación? Está en medio del tapón. ¿Tengo un control directo? ¿Tengo un control indirecto o no tengo el control? El control directo es la emoción, la voluntad, la actitud, las cosas que yo puedo hacer que realmente sí están en mi control. Yo tengo que establecer qué está en mi control. El control indirecto tiene que ver con las cosas que yo puedo hacer, pero no necesariamente dependen absolutamente de mí. Entonces me tengo que ubicar responsablemente donde me corresponde. O simplemente, como en un tapón, no tengo el control. No controlar o no estresarme por controlar lo que no puedo controlar. ¿Qué pudo haber estado en control? Que yo haya sido más prevenida y haya salido más temprano. ¿Cuál es mi control directo? Escribir un mensaje a las personas responsables: mira, discúlpame, cometí un error, no calculé bien el tránsito y no voy a poder llegar a tiempo. Ahí ejercí el control directo y ejercí el hecho o establecí el hecho de que no tengo el control, no hay forma de que yo pueda salir de ese tapón. Sobre todo ahora en diciembre, les dejé esa clave. Ay, y me acaba de pasar llegando así a este webinario. Entonces, definitivamente, establecer el nivel de control nos baja los niveles de estrés y de ansiedad que podamos experimentar. Dormir. Dormir lo suficiente. Hay un ciclo aquí importante, y es que el estrés no te deja dormir bien. Pero no dormir bien también aumenta tu estrés. Y nos preocupamos por estar flacos, por ganar diferentes cosas y que nos otorguen diferentes premios y reconocimientos. ¿A qué costo? A no estar durmiendo suficiente. Cuando tú no duermes, por lo menos, como mínimo, sueño profundo, 7 horas por noche, tu cerebro no se reinicia. No se limpia, no se energiza, no aprende, no memoriza, no recuerda. Está en un grave estado de ánimo. Nosotros no podemos sacrificar el dormir. Si no estás durmiendo bien, estás en un riesgo muy alto y puede estallar en cualquier momento. Eso es una bomba de tiempo, porque el dormir es una de las necesidades más básicas del ser humano y la menospreciamos demasiado. Entonces, bébete lo que te tengas que beber, ve al médico al que tengas que ir para que tu sueño mejore, porque eso es un factor protector. Número 6, nuestras metas de inicio del año que viene, probablemente esté por aquí, es el ejercicio físico. Esto es un regulador del estrés natural. El ejercicio reduce la inflamación en el cerebro y nos protege contra la ansiedad, contra la depresión, contra la soledad. Se ha podido demostrar científicamente que las personas más activas físicamente son más felices, tienen mejores relaciones, tienen más esperanza. Hay un aumento en su longevidad. El ejercicio es una de las mejores maneras de regular, de bajar el estrés, de mejorar el estado de ánimo. Mejora el flujo sanguíneo, mejora la cognición y bueno, podemos tomar un webinar entero para hablar del ejercicio físico. Pero esto es muy importante, que no lo postergues. Número 7, tiempo para usarlo en ti. Descansa. Haz cosas que te gusten y no te sientas culpable por eso. Acuérdate que la fórmula es estrés más descanso igual a resultados. Y número 8, encuentra y nutre tu grupo de apoyo. Cuando nos relacionamos con otros, naturalmente, obviamente con personas que amamos, nuestros niveles de cortisol disminuyen, mientras que el neurotransmisor de la serotonina
la dopamina y la hormona de la oxitocina, que son hormonas del bienestar, neurotransmisor de la motivación, del placer. Oxitocina tiene que ver con la vinculación emocional. Todo esto es lo que inunda nuestro cerebro. Por eso es que usted está muy estresado y usted van y lo abrazan y algo cambia. O usted está muy estresado y va a una cena en la cual se rió muchísimo. Este es otro factor protector, reírse. Y se rió muchísimo y se relacionó con otras personas. Usted sale más relajado. Esto no es algo mágico, esto es biología. Entonces, nutre tu grupo de apoyo, relaciónate con personas, no te retraigas. Eso solamente va a ocasionar más estrés. Habla con la gente. Si no tienes amistades, empieza a cosechar amistades. Esto es clave para manejar los niveles de estrés. Entonces, repasando, pon límites claros. Aprende a autorregularte. Establece tus prioridades y valores. Establece el nivel de control que tienes sobre cierta situación. Duerme suficiente. Ejercítate físicamente. Usa tiempo de descanso y encuentra y nutre tu grupo de apoyo. Aquí habrá personas que tal vez estén así como este perrito, estoy cansado, Camila, es que el trabajo es demasiado. Me puedo imaginar que el trabajo es demasiado. Con esta ponencia yo no quiero sentir que estoy siendo poco empática, porque cada uno de nosotros vive una realidad diferente y la cantidad de cosas que tiene que manejar, la realidad en la que vive, yo sé que es muy diversa. Entonces, esto no es algo que puede venir a solucionar todos nuestros problemas, pero que sí nos puede dar herramientas para afrontarlo mejor. Entonces, para todos los que están diciendo por ahí que tengo demasiado trabajo, yo quiero darles algunos tips adicionales para mejorar grandes cargas de trabajo. El trabajo está, incluso saber manejarlo puede volver a hacer que el estrés llegue a un estado óptimo. Y me encanta esta matriz que propuso este autor, tal vez muchos ya la conocen, pero es básicamente una forma de todos los quehaceres que tenemos que hacer, poder ejecutarlos en el orden y en la forma correcta. Por ejemplo, ¿qué es lo que él propone? Lo que es urgente y lo que es importante, entonces todas las cosas que tengo que hacer, lo hago ahora. Eso es algo que lo pongo en la lista de hacer ahora. Ahora, lo que no es urgente, pero es importante, tengo que decidir sobre eso, ¿ok? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Qué día lo voy a hacer? En base a mi calendario. Lo que es urgente, pero no es importante, entonces, como no es tan importante, lo delego. Tal vez busco a alguien que lo pueda hacer por mí. Y aquí hay que desmontarnos esta idea de que solo yo puedo hacer todo bien y que nadie puede hacer las cosas como yo las hago. Y lo que no es urgente y tampoco es importante, como algo placentero, responder un mensaje placentero, responder un correo que le generó mucho deseo de responder, lo elimino. Por ahora lo elimino. Esto a mí me ayudó de una forma increíble a cuando estoy con una gran sobrecarga a poder realmente definir qué es lo que voy a hacer primero, qué voy a hacer después, qué puedo delegar o qué simplemente no puedo ocupar mi tiempo en ese momento. Entonces pueden tirarle una foto, lo pueden encontrar en internet también como Eisenhower Matrix. Y por último, destinen tiempo para tareas específicas. Esto lo voy a hacer en este momento y nadie puede robarme ese momento. Divide grandes tareas en pequeñas tareas. Ok, tengo que hacer este gran proyecto para presentarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es como romperlo en pedazos. Ok, esto es lo primero, esto es lo después. No lo podemos ver como un todo porque nos vamos a abrumar. Entonces, podemos dividirlo.
Usa calendarios, agendas, programa de organización para dar seguimiento a tus tareas. Yo tengo un calendario en mi celular que cada vez que alguien lo ve, se ríe de mí, pero para mí esa es mi vida, no puedo vivir sin eso. Realmente me organiza de una forma muy, muy buena. Y si ustedes no saben organizarse y tienen la capacidad de pedir ayuda o tener a alguien que los ayude a organizarse, pues la organización sería lo máximo en términos de inversión. Evalúa qué tanta información estás procesando en un día. Nuestra memoria de trabajo es muy limitada y si metemos demasiadas cosas, no nos podemos quejar que después se nos olvidan. Tenemos que evaluar qué tanto estamos haciendo, porque naturalmente somos seres limitados. Y concéntrate, y aquí viene lo del multitasking. Concéntrate en todo lo que hagas, por más sencillo que sea. Disfruta el momento presente. Si estoy con un grupo, estoy con un grupo. Si estoy en un trabajo respondiendo un correo, estoy en un trabajo en el correo, no respondiendo WhatsApp al mismo tiempo. Si estoy redactando un webinario, estoy redactando el webinario, no estoy con una llamada, con 3 gente llamándome, con 3 mensajes dispuestos a responder. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy. Realmente espero que todo esto que hemos hablado les haya beneficiado en algo, porque es muy importante. Entre más conscientes somos, más cambios y más decisiones podremos tomar. Entonces, redireccionemos, evaluemos hacia dónde estamos caminando y tomemos decisiones contundentes para que las cosas entonces luego no nos agarren desprevenidos. Para mí fue un placer. Yo soy Camila Hasbún de Neurospace RD, son mis redes, soy psicóloga, trabajo en evaluación y diagnóstico y estoy apasionada por el cerebro. Así que por esa página hablamos mucho sobre estas cosas y nada, quedo dispuesta para cualquier tipo de preguntas que tengan por ahí. Muchas gracias, buenas noches, Camila Hasbún. Excelente exposición, como lo dice el público, sin desperdicio. Le agradecen profundamente haber compartido sus sabios conocimientos. Y si mira el chat, tiene aplausos virtuales, dice me Buenísimo. encantó, como siempre un excelente webinar. En fin, muchos buenos comentarios, muchas gracias. De igual manera tenemos muchas preguntas. Este es un tema que definitivamente tocó a todo el mundo. Y la señora Medrano quiere saber ¿cómo logra bajar el cortisol ya que no ha podido lograrlo? Es decir, no le baja. ¿Qué le recomienda? Ya, aquí la veo. Esta pregunta fue hecha a las 7:30. Espero que para las 8:15 ya tenga muchas respuestas a esa pregunta en forma de cómo evitar que el cortisol aumente. Ahora, si ya está arriba, definitivamente, el ejercitarse, el dormir son buenas opciones naturales. También hay medicamentos que regulan el estrés. Lo puede consultar con médico, medicamentos incluso naturales, pero naturalmente dormir, ejercitarse, poner límites, entender en qué punto está y cómo lo puede llevar como a ese punto de retorno. Todas esas últimos slides blancos que vimos son definitivamente buenas opciones para usted. Excelente, muchas gracias. Y la señora Rudelania quiere saber si una persona que ya tuvo burnout puede presentar consecuencias 2 años después. Bueno, el burnout definitivamente trae consecuencias que se pueden quedar a largo plazo. Lo que hay que ver es si esos síntomas 2 años después están relacionados con el burnout, están relacionados con otro síndrome de burnout que está llegando o está relacionado con otras cosas o con efectos que haya dejado ese estado. Todo tiene mucho que ver, pero de que este estado puede tener repercusiones a largo plazo, pues definitivamente que sí, pero eso nada más lo podemos distinguir nosotros preguntándonos de dónde están viniendo los síntomas y desde cuándo lo estamos sintiendo. Gracias. La señora Mejía quiere saber cuáles son las diferencias identificables entre la ansiedad y la depresión.
Bueno, la ansiedad y la depresión realmente son hermanas. Generalmente cuando hay depresión hay ansiedad y cuando hay ansiedad hay depresión. Es muy común. La ansiedad tiene que ver con esta sensación de nerviosismo, de preocupación, de pensamientos, de tensión. Y la depresión tiene que ver más con un estado de ánimo bajo, que generalmente es ocasionada por este ritmo tan acelerado de nuestros pensamientos relacionados con la ansiedad. Un estado de ánimo bajo que nos lleva a un aumento, a bajar de peso, nos da sentimientos de culpa, nos hace más pesimistas, nos quita la motivación de hacer las cosas, nos quita como el brillo de la vida. Entonces esa es la diferencia fundamental entre ambas, pero es que las dos están demasiado correlacionadas. O sea, efectivamente si una existe, muy probablemente la otra esté por ahí haciendo estragos. Excelente. La señora Costa, a propósito del estrés, quiere saber cómo hacer para manejar el estrés familiar para que no influya en su trabajo y viceversa. Depende de cuál estrés familiar estemos hablando, pero las bases son las mismas. Las bases son las mismas. Poner límites, sea a la pareja, sea a mis hijos. Definitivamente poner límites puede aliviar una gran parte de nuestro estrés familiar. Ir a terapias familiares, si ya las cosas se pueden estar saliendo un poco de control o si necesito cambiar mi forma de actuar con ellos. Establecer el control que tengo sobre una situación o sobre otra, diligenciar la ayuda que mi familia necesita. Vuelvo a los puntos básicos de prevención de estrés, pero todo tiene que ver con qué es el estrés familiar, qué es lo que está pasando en mi familia, qué es lo que lo está ocasionando y trabajar de forma individual con los síntomas. Excelente. ¿Es posible que el estrés cause sueño con frecuencia? El estrés como tal no causa sueño, porque el estrés es una reacción de defensa. Es como que yo veo un león y me dé sueño. Naturalmente no causa sueño. De hecho, quita el sueño porque pone el cuerpo en un estado de hiperactivación o hiperarousal. ¿Qué sí da sueño? Cuando el estrés se torna en una baja de ánimo tan grande que no tengo energías y ya voy transicionando hacia un estado depresivo y ya entonces no quiero pararme de la cama, quiero vivir durmiendo, que puede ser uno de los síntomas de un proceso depresivo, pero no de un estrés como tal, único. Y la señora Berigüete quiere saber cómo manejar a un colaborador que esté presentando estos síntomas de estrés o de burnout. Es muy importante ser empáticos con esos colaboradores, no llevarnos todo al plano personal, no disgustarnos con ellos. Sí podemos poner límites, no vamos a permitir que nos maltraten en lo absoluto, pero si podemos identificar que se trata de algo más que de sí mismos, la empatía, el apoyo, mira, estoy aquí para ti, la blanda respuesta, el no reaccionar de inmediato y psicoeducar con todo lo que acabamos de ver en este webinario, definitivamente pueden ser muy buenas opciones para lidiar o ayudar a colaboradores. Creo que esto se va a quedar en YouTube, de hecho, o sea que por ahí pueden ver. Excelente, esa era otra pregunta que teníamos, así que muchas gracias por responder. El señor Cruz quiere saber qué libros les puede recomendar. Con relación al estrés, libros, a mí me gusta mucho uno que tiene que ver, no recuerdo el nombre, pero es de Caroline Leaf. Caroline Leaf. Hay uno que se llama Switch on Your Brain. Ese libro me encanta y es una forma consciente de cambiar nuestra forma de pensar para regular el estrés. De hecho, esa autora, Caroline Leaf, es una de mis autoras favoritas cuando hablamos de estrés, emociones y mente. Bien, vamos a hacer dos preguntitas más para finalizar el evento de esta noche. Dice un participante, ¿qué opina sobre la frase de debemos aprender a vivir con el estrés? Depende de lo que esa frase signifique, porque acabamos de ver cómo el estrés en su justa medida
es bueno. Entonces sí debemos aprender a vivir con el nivel óptimo de estrés. No podemos aprender a vivir con el nivel desregulado. Entonces, si esto lo que significa es debemos aprender a vivir con estrés, sí, porque el estrés en dosis reguladas, adecuadas, es muy bueno y nos lleva y nos impulsa y nos mantiene motivados y nos lleva a los retos. Ahora, tienes que vivir en un burnout, tienes que vivir desesperado, tienes que vivir vuelto loco en términos de conseguir resultados y estresado, para nada. Esto es totalmente inadaptado, una respuesta inadaptada. Bien, y la última pregunta de la noche la hace el señor Cruz, que dice, ¿qué debemos hacer cuando la opción de delegar es limitada? Esa es una muy buena pregunta. Eso es lo que yo me refería cuando hablamos de que nuestras realidades son distintas. Y hay veces que es cierto, no tenemos a quién delegar. Pudiéramos buscar activamente una persona, si podemos costearlo, una persona a quien delegar, si estamos en la disposición de hacerlo. Y si no, si nosotros somos las personas a las que tenemos que delegar, siempre y cuando no esté basado en esta mentalidad de que todo lo puedo hacer yo y que nadie lo puede hacer como yo, pues llevar una lista más organizada de cosas que hacer. Y si no puedo delegarlo a otra persona, puedo delegarlo a mí mismo, pero en otro momento, ya que no es urgente, pero es importante. Entonces, los niveles de organización, cuando no podemos delegar, que eso es una realidad, tienen que ser incluso más elevados. Camila, me piden una preguntita más, por Claro, favor. claro que sí, no hay problema. Bien, quieren saber, y esta pregunta se repite bastante, ¿cómo expresarle a un supervisor que no podemos ser multifuncionales sin faltar el respeto, que no, para no llegar al burnout? Uf, esa es una pregunta complicada. Esa es una pregunta complicada porque depende mucho de la persona. Depende mucho de la persona con la que estamos hablando. Si no es una persona comprensiva y es una persona que todo se lo toma por el lado malo, es muy difícil responder o hacerle saber. Yo creo que la única forma es reconociendo realmente cuál es la línea de respeto. Es decir, ok, con esto que yo estoy diciendo, yo no estoy faltando el respeto, porque yo se lo digo a otra persona y esa persona no siente que le estoy faltando el respeto. Entonces, si ya yo puedo pasar esta idea por el filtro de que, ok, esto es una frase o esta es una forma de decirlo con respeto, yo lo digo a pesar de su reacción, porque el problema no es lo que yo dije, el problema es cómo la otra persona lo está tomando. Entonces, yo siempre soy partidaria de la transparencia y de poner límites. Siempre y cuando lo hagamos a través de la línea del respeto, no importa cómo el otro lo interprete. Yo tengo que ser transparente. Y entre más transparente sea, más esa persona probablemente escuche. Transparente, y si no funciona, pues poner límites. Las personas no deben de cruzar nuestros límites. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Establecer hasta dónde puedo hacerlo. Y la verdad es que sin expectativa de que esta persona cambie, sino priorizándome a mí mismo de vez en cuando. Excelentísimo, muchísimas gracias. El chat corre de buenos Buenísimo. comentarios, dice excelente tema. Muchas gracias, Camila Hasbún. Cuántas verdades, muy buena exposición, nos dicen también. Gracias a ustedes. Excelente exponencia. Bueno, en fin, aplausos, aplausos. Y nos piden favor colocar el libro recomendado en el chat. Sí, aquí voy. Le voy a colocar la autora y ahí pueden encontrar muchos de sus libros. Excelente, muchas gracias. Caroline Leaf. Así es. Bien, pues Camila, ¿algunas palabras de despedida a su público? Pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad me siento halagada con su presencia. Soy la que más aprende de este tipo de webinarios y nada, para mí siempre una buena retribución haber aportado con algo para ustedes. Excelente, muchas gracias. Tenemos Enciende tu cerebro.
Ese es un buen libro que nos recomiendan. Muchas gracias, Camila Hasbún. Excelente exposición, su público la adora. Y nosotros, AFP Popular, agradecemos profundamente que hayan compartido con nosotros esta noche. Todo el equipo técnico que hace esto posible, por supuesto, nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y por favor recordarles que nos pueden acompañar en las redes sociales, Instagram, para que sea el primero en conocer nuestros próximos eventos, cuando vuelve Camila Hasbún, cuando viene Diego Sosa, Felipe Rodríguez, Marta Beato, en fin, nuestro canal de YouTube para que pueda ver este y otros talleres, otros webinarios, pueda también acceder a nuestras cápsulas de voz donde se responden preguntas que como hoy por límite de tiempo no pudieron ser respondidas. Así que siga con nosotros y hasta un próximo evento. Feliz resto de la noche. No se olvide de descargar la aplicación de AFP Popular para que pueda acceder a su club de vida, su membresía gratuita por ser afiliado a AFP Popular y disfrutar de múltiples descuentos en más de 160 localidades comerciales. Muchas gracias. Feliz resto de la noche.